Esther, capítulo 4, verso 4 al 17. ¿Lo tienen? Vamos a ir despacio porque lo importante es que aprendan a manejar la palabra de Dios. Bien, voy a leer el verso 4, ustedes el 5 y vamos a terminar uniéndonos en el verso 17, por favor. Bien, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. ¿Ustedes? Entonces Esther llamó a uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que aman mucho y pan de él que los palabras del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicara y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y como Esther las palabras del Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver el rey, sin ser llamado, una sola ley respecto a él, ha de morir, salvo a aquel que el rey tendiere el centro del oro, el cual vivirá, y yo no soy el reino. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey ni cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo: ¿qué respondiesen a Mardoqueo? Ve y reúne a todos los judíos que hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Todos. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, amado Dios, que en esta tarde abra nuestro entendimiento, Dios, abra nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Prepara nuestro corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer la declaración congregacional, pero dilo con todo tu corazón para que podamos ver lo que estamos pidiendo al Señor. Dilo: hermoso Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo. Bienvenido a mi corazón. Bienvenido a mi corazón. Y a este lugar. Y a este lugar. Te ruego que me reveles tu palabra. Que la grabes en mi corazón. Que me ayudes a vivirla. Para poder compartirla. Te ruego que tu gracia y tu poder permanezcan en esta iglesia, haciendo sanidades, milagros, maravillas, para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Salte a tu lugar, saluda a tu hermano, regala una sonrisa, saluda a los hermanos que nos visitan por primera vez y a los hermanos. El tema que voy a compartir en esta tarde se llama la valentía de Esther y la intervención de Dios. La valentía de Esther y la intervención de Dios. ¿Qué es la valentía? La valentía es la capacidad de una persona para actuar con decisión y firmeza a pesar del miedo, las dudas o inquietudes para realizar o lograr una hazaña heroína.
Eso es lo que le pasó a Esther, pero sin embargo vamos a ver lo que hizo. ¿Y en qué consiste la intervención de Dios? Es cuando Dios se involucra en la vida de las personas. Es cuando Dios se involucra en la vida de las personas o en los acontecimientos del mundo para cumplir sus deseos. Y la intervención de Dios puede manifestarse de muchas maneras. Algunas de ellas, podríamos decir, puede manifestarse haciendo milagros, sanidades, liberación, protección y restauración y salvación. Y hay muchas formas, pues la misma palabra dice que Dios nos habla de múltiples formas, de muchas maneras. Bien, entonces vamos a meditar un poquito en este tema. La historia de Esther pues es muy conocida por todos, pero vamos a reflexionar, vamos a meditar en ella. La historia de Esther empieza en los tiempos del rey Asuero. El rey Asuero, bueno, su nombre es en hebreo, en griego es Ajarjes, también por ahí lo pueden ver en alguna versión. Ajerjes es en griego. El rey Asuero fue hijo del rey Darío el Grande, nieto de Ciro el Grande, o sea, heredó el trono por la herencia de su padre, de su abuelo. Ya era la tercera generación de reyes en ese lugar, el reino asirio. Y dice la escritura que el rey Asuero celebró una fiesta de 180 días, imagínense, 180 días. ¿Viene siendo cuántos meses? 6 meses. ¿Cómo sería? Bueno, la escritura nos señala que era un reino muy grande, pero qué abundancia de dinero, de riquezas y todo había, ¿verdad? Imagínense 6 meses. Ahora sí que había mucho borrachito, ¿verdad? Nos ganaban. Imagínense 6 meses y 6 meses. Qué bárbaro, sí, bueno, sí que es la fiesta eterna, ¿verdad? Pero no, allá sin suspenderse. Y 6 meses, 180 días. Y luego, por si fuera poco, después de que terminó esa fiesta de 180 días, ordenó que se hiciera una fiesta para el pueblo de 7 días. La de 180 días era para los príncipes, gobernadores, la gente pues que estaba cercana a él. Pero los 7 días dijo, vamos a servir al pueblo, vamos a darle pan y vino. Y sí, dijo, dio la orden que se hicieran 7 días de fiesta para el pueblo y que se bebiera el vino que la gente quisiera. Pero también señaló que a nadie se le obligara hasta eso. Tuvo ese cuidado, pero eso sí dio libertad, tomen el vino que quieran. Entonces, por 7 días estuvo realizando esa fiesta para el pueblo y en el palacio real. Y también, por si fuera muy poco, la reina Vasti, que era su esposa, hizo otra fiesta para las mujeres solamente. O sea que era un pueblo, un reino muy rico. Y Vasti hizo una fiesta para las mujeres. Acuérdense que anteriormente era muy especial. Yo todavía cuando era chico recuerdo que íbamos a la iglesia tradicional y en una fila nos sentaban a los niños y en otra fila nos sentaban a las niñas. Y aún había escuela de niñas y había escuela de niños, porque no querían que pues nos sentáramos juntos, ¿verdad? Entonces ya fue cambiando la mentalidad, fue cambiando la cuestión educativa y pensamos que ahora ya es normal. Y ahora ya como que se pasó más de lo normal. Entonces vemos cómo este reino era tan grande y tan rico que tuvo esa oportunidad de hacer todas esas fiestas. Y dice la escritura que después de estas fiestas, después de esta gran fiesta de 180 días y de los 7 días de fiestas para el pueblo, el rey Asuero se sintió alegre en su corazón y mandó llamar a su esposa, mandó llamar a la reina Vasti para que fuera a su presencia delante de todos los príncipes, porque según la escritura nos narra que era una mujer muy hermosa, era una mujer bella. Y la reina no quiso ir. La reina se negó a ir, dijo que no iba a ir. Entonces, y puede ser, ¿verdad? Así como a algunos ya tomados se les hace fácil,
quieren traer a la esposa y algunas esposas pues se cansan de sus borrachos, ¿verdad? Perdón, de sus esposos. Se cansan. Entonces yo creo que también pienso que eso influyó en la reina y dice, no, este hombre que sabrá de lo que vaya a hacer ahí delante de todos los príncipes, y no quiso ir. Pero el rey se enojó mucho. El rey Asuero se enojó mucho. Y dice la escritura que le preguntó a los sabios y a los entendidos en las leyes de Persia qué se debería hacer con la reina Vasti, porque desobedeció la orden del rey que fuera con él. Entonces todos le dijeron, no, pues destitúyela, porque todo eso va a llegar a oídos de las mujeres y van a hacer lo mismo con sus esposos y vamos a tener un gran problema. Imagínense donde todas las provincias las mujeres se rebelen y digan, no, si la reina no obedeció al rey, ¿yo por qué te voy a obedecer a ti? Realmente estaban pensando bien, ¿verdad? Me imagino que no todas las mujeres eran pues rebeldes, pero podría suceder, y por eso los sabios y los estudiosos de las leyes de aquel tiempo, de ese reino, dijeron, no, rey, destitúyela. Y que se escriba un edicto, que se escriba una carta, vamos, una carta real, o sea, una carta autorizada o un documento legal, vamos a llamar, y que se lleve a todas las provincias, de acuerdo al dialecto o al idioma que se hable en cada provincia, para que todos estén enterados. Y entonces dice la escritura que sí, se redactó el escrito, lo selló con su anillo real, en donde decía que trajeran a las mejores, a las muchachas jóvenes vírgenes más hermosas de cada provincia. Imagínense todos los privilegios que tenía el rey. O sea, pues era el rey, hacía lo que él quería. Entonces mandó traer a todas las mujeres más hermosas de todas las provincias de su reino. Y de esas jóvenes más hermosas, él iba a escoger la que le gustara y se la iba a llevar o a hacer la reina. Haga de cuenta ahora sí que tenía una gran variedad de dónde escoger, ¿verdad? Así como en Ucrania tienen tantas que ya nos están regalando, llévese dos, llévese dos ucranianas a México, que son buenas para cocinar y todo. Bueno, allá le pedían que fueran la más hermosa de las muchachas, que fueran las más hermosas de las jóvenes, y entonces aparte de eso las metían a un proceso de preparación por 6 meses, en el cual los bañaban, les daban baños especiales, les enseñaban reglas de etiqueta, cómo deberían saludar al rey, cómo deberían de presentarse ante el rey, que no deberían ir así todas greñudas y despintadas, bien acomodaditas, ¿verdad? Sí, o sea, imagínense 6 meses estarnos enseñando a pintarse, a arreglarse, a perfumarse. Dice que les daban baños pues bien de perfumes, ¿verdad? Baños, ¿para qué? Para que su piel quedara pues suavecita. O sea, le daban lo mejor al rey. Bueno, y cuando ya llega la hora del certamen, entonces dice que pasan todas las damas y el rey se fijó en Esther. Y se fijó en Esther, que su corazón dice que la amó. Dice que en ese momento Esther tocó su corazón, la amó, dice la escritura. Pero ¿quién creen que hizo todo eso? Dios. Ahí vemos la intervención de Dios. Si ustedes en este libro ustedes pueden leerlo y no aparece la palabra de Dios, no aparece el nombre de Dios escrito, ni se menciona. Pero vemos cómo Dios trabaja de una manera muy sutil. Y a veces en nuestra vida, a veces no lo vemos y creemos que no nos oye. Pero Él está trabajando a ver qué vamos a hacer. Trabaja de una manera discreta a ver qué vamos a hacer. Entonces, después de que sucedió eso, dice la palabra que ya eligió a la doncella más hermosa, y entonces dice la escritura que le puso la corona sobre su cabeza, y a partir de ese día Esther fue nombrada reina. Y luego, para celebrarlo, hizo un banquete en la casa real. Era de muchos banquetes el Señor, ¿verdad?
hizo un banquete que se llamó el banquete de Esther. O sea, era, pues imagino que muy alegre este hombre. Sí, le gustaba la pachanga, le gustaba la tomadera y le gustaba la comida. Total que después de que ya se terminó el banquete de Esther, pues ya Esther se estaba involucrando en sus funciones reales como reina, estaba pues acostumbrándose, estaba adaptándose, pero también ahí en el rey había un hombre muy importante, había una persona muy importante a quien el rey le había dado mucha autoridad, que se llamaba Naamán. Y este hombre le había dado tanta autoridad a Dios que el mismo rey dijo que todas las personas de su reino deberían de postrarse cuando pasara este hombre llamado Amán. Y ahí es donde empieza un conflicto. Había un judío, había muchos judíos. De los judíos que fueron llevados cautivos cuando en el imperio de Babilonia por el rey Nabucodonosor, después les dieron libertad que se regresaran a Jerusalén, a su tierra. Pero algunos ya habían echado raíces, ya tenían propiedad, ya tenían negocios, tenían trabajo, tenían empleos y decidieron quedarse en el reino asirio. Y entre ellos estaba Mardoqueo y estaba Esther. Esther fue aconsejada por Mardoqueo. Mardoqueo era un primo de ella, era un primo mayor cuando Hadasa, que era su nombre en hebreo, o Esther, queda huérfana de padre y madre. Mardoqueo la recibe, la cuida, la atiende, se hace cargo de ella y posteriormente la adopta como su hija. Entonces vemos que Amán, al ver que pues todos se postraban delante de él, pero que Mardoqueo no se postraba, le empezó a tomar coraje, le empezó a agarrar coraje. Sí, bueno, ¿por qué todos se postran y este no? Y cuando le informaron que era judío, que pues ellos no se hincaban ante nadie sino ante Dios, no se arrodillaban ante ningún hombre sino ante Dios, aunque fuera el rey. No sé si recuerdan la historia de Josué, que cuando era joven también no se postró ante el rey, al faraón de Egipto, y fue castigado. Pues entonces vemos cómo este Mardoqueo no se postraba y le agarró mucho coraje, total que él pensó cómo destruir a Mardoqueo y a todos los judíos. Ya no era nada más con Mardoqueo, sino era contra todos los judíos. Mardoqueo era un sirviente del rey que trabajaba en la puerta del palacio. Y dice en la escritura que un día, estando ahí él cumpliendo sus funciones, escuchó que unos eunucos que se habían enojado contra el rey estaban tramando un complot para matarlo. Y el Mardoqueo escuchó. Y entonces escuchó de que se trataba de que querían matar al rey, estaban organizando una rebelión. Entonces él va y le informa a Esther, con la confianza de que era su prima, era su familiar, va y le informa. Y Esther va y le informa al rey. Investigan si verdaderamente el complot era verdad. Y cuando encuentran que era verdad, entonces matan a los involucrados, a los organizadores, a los responsables, los matan. Y dice en la escritura que quedó asentado todo eso en el libro de las crónicas del rey, en las crónicas del reino. Entonces vemos cómo dice la escritura que en esos tiempos todo quedaba anotado por los escribas. Pero pasa el tiempo y Amán sigue tomándole más enojo, más coraje a Mardoqueo. Y como tenía mucha influencia con el rey, sus familias le dicen: bueno, ¿por qué no hablas con el rey? ¿Por qué no hablas con el rey que te autorice para matar a Mardoqueo? Entonces él trama ese plan. ¿Y saben lo que manda hacer? Una horca. Poner un palo, dice la escritura, como de 23 metros. Imagínense. ¿Cuánto medirá la iglesia? Unos 15 metros. Más alto. Yo no sé cómo le harían.
alto. Añadirían viguetas, ¿no? Pero total, dice la escritura que formaron esa horca de 23 metros. Tanto era el coraje que le tenía a Mardoqueo que mandó a hacerla. Pero ahí es donde empieza el detalle, que cuando va con el rey, le dice: oye, majestad, mi señor, dice que hay un pueblo que pues no es de bendición al reino, no respeta nuestras leyes, no respeta nuestras costumbres, no adora nuestros dioses, y pues no tiene caso que tengamos esa gente aquí en el reino, porque pueden hacer que nuestra gente pues ya cambie de pensamiento también, ya no quieren adorar a los dioses. ¿Por qué no haces un edicto en el cual se ordene que se elimine a todos los judíos? Mire cómo iba tramando su plan. Yo estoy dispuesto a darte 10,000 talentos a la tesorería de tu reino, pero haz ese edicto que se permita matar a todos los judíos. Y el rey, pues como no tenía mucho interés, pues el rey: está bien, guárdate tu dinero, haz ese edicto, redáctalo, escríbelo, y cuando lo tengas me lo traes para sellarlo con mi anillo. Lo redactó Amán, pues lógico, indicando que todos estuvieron listos para ese día en que se indicaba en el escrito fueran destruidos todos los judíos, desde el más adulto hasta el más pequeño. Como el diablo siempre ha querido destruir la raza judía desde un principio, ¿verdad? Cuando iba a venir el Señor Jesucristo, después de tratado de hacerlo con Moisés, y aquí vemos otro caso parecido, que quería destruir a los judíos. Pero para eso, cuando se da cuenta Mardoqueo, dice la escritura que se rasga sus vestidos. Era una costumbre hebrea. Cuando estaban en dificultad, se rasgaban sus vestidos, se ponían ceniza sobre su cara y gritaban pidiendo a Dios. Pero él no solo se quedó en su casa, sino dice que la palabra que salió por las calles gritando, lamentándose a gran voz, hasta que llegó a la puerta del palacio del rey, porque ya no lo dejaban entrar ahí, aunque era servidor de ahí, no lo dejaban entrar ahí con ese tipo de ropa. Y entonces la reina se da cuenta de que era su familiar Mardoqueo, y manda a sus doncellas a preguntarle por qué razón estaba haciendo eso. Y le mandó ropa, pero para que se cambiara, y él no quiso. Regresan las doncellas con la reina Esther y le dan pues la respuesta: no quiso, dice que no, que así se va a quedar hasta que tenga una respuesta. Entonces manda a un eunuco y le dice: ve por favor y no te vengas hasta que declare bien por qué razón está en esa forma. Y llama al eunuco y habla con Mardoqueo y le dicen: pues fíjate que la reina Esther quiere saber la razón por la cual tú no te quieres cambiar de ropa y por la cual estás haciendo todo esto. Y entonces Mardoqueo le relata el por qué, porque se dio cuenta que había sido escrito ese edicto en donde iban a ser destruidos todos los judíos en todo el reino, y que además se había sobornado al rey a través de Amán con 10,000 talentos que se iban a depositar en la tesorería del reino. Y le da una copia de la declaración del edicto. No sé si habría copias, no explica la Biblia cómo adquirió la copia Mardoqueo, pero sí dice que le envió una copia a Esther. Y cuando Esther ve el edicto, entonces lo lee y dice: pues no, yo no he sido llamada por el rey durante 30 días. Y hay una ley de Media y de Persia que si la reina o cualquier persona del reino no es llamado por el rey, será ejecutado, salvo que el rey extienda su báculo de oro. Y entonces ahí vamos a irnos a la escritura. Vamos al capítulo 4, verso 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atar, uno de los eunucos del rey,
que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron esto a Mardoqueo las palabras de Esther. Vemos ahí cómo Esther, cuando se entera de la situación de su pueblo, sintió temor, sintió miedo. Dice la palabra que pues dijo a Mardoqueo: díganle que a la persona que no sea llamada por el rey, pues no hay más de que lo maten. Y yo no he sido llamada en 30 años. Estaba buscando una excusa para no hacer lo que Mardoqueo le pedía. ¿Qué le pedía Mardoqueo que hiciera ante el rey? ¿Perdón? Que intercediera por su pueblo. Y claro, dijo: no, pues yo no he sido llamada. Si voy a ir ante el rey me van a matar. Había miedo, había temor. Pero ¿qué dijimos que era la valentía? ¿Qué es la valentía? Hacer las cosas aunque uno tenga temor. Correcto. Es actuar con decisión, firmeza, a pesar del miedo, las dudas o inquietudes para realizar o lograr una hazaña heroica. Y lo que iba a realizar Esther era una hazaña heroica. Y vamos a verlo más adelante. Vamos en el verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo. Ahora sí, eso cambió la forma de pensar de Esther. Mardoqueo le dijo: no creas que si tú no intercedes vayas a permanecer bien. Miren lo importante que es la intercesión. Claro, aquí estaba intercediendo, le estaba pidiendo intercesión ante un rey humano, pero esa intercesión de una persona o del rey, haga de cuentas algo parecido cuando nosotros intercedemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores por nuestros hermanos. Por eso es importante la intercesión. Y aprovecho para recordarles que mañana tenemos oración, intercesión a las 6 de la tarde, varones. Son muy pocos los que vienen. Vemos la importancia de la intercesión. El lunes. Estaba pensando que era domingo. El lunes. Entonces vemos qué importante es la intercesión. Entonces dice: Mardoqueo le dijo que pues intercediera, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué le pidió? Ayunad por mí. Vean la importancia del ayuno. Es otra cosa que también es un arma que Dios nos dejó y que muy pocos la quieren utilizar. Hablando de eso, hago un paréntesis. El domingo es el primer domingo del mes, nos toca ayuno general. Ayunen.
Ayunen por su familia, por sus hijos, por su familia que no viene a Cristo todavía, por sus propias necesidades. Ayunen por la iglesia en la cual vienen y ustedes se reúnen. Ayunen por nuestro pueblo, por sus necesidades personales. Entonces dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque sea conforme a la ley, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Cambió la forma de pensar. Cambió la forma de pensar, ¿verdad? Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vemos qué hizo Esther aquí primero. ¿Qué hizo primero Esther? Tuvo miedo. ¿Y después? Fue valiente. Nada más una vino. ¿Y los demás? Fue valiente. ¿Y después qué hizo? Hay algo que hizo. Ayunó. Entonces en ese ayuno, que es la abstención de alimentos, el ayuno es la abstención de alimentos. ¿Sí recuerdan cuántos tipos de ayuno hay? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? El de que nomás tomas agua, el de que no comes nada ni tomas agua, y no me acuerdo cuál es. Vegetariano, ¿no? ¿Perdón? Solo puedes comer vegetales y frutas, pero nada de carne. Vamos a ver eso, ese tema en el discipulado menos. ¿Ya lo vieron? Son 3: ayuno natural, por agua; ayuno parcial, tomas verduras; y ayuno total, es el que estaban haciendo ellos. Ni agua ni comida. Ahora sí, ni agua, nada. ¿Por qué hacían este ayuno? ¿Por qué se abstenían de alimento? ¿Por qué? Porque ellos habían sido enseñados los judíos que el ayuno movía el brazo de Dios en favor de aquellos que lo hacían. Y Dios dice en la Escritura que no ha cambiado. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios sigue siendo el mismo. Dice que su poder no se ha disminuido ni su brazo se ha cortado. Entonces, todo esto que quedó en la palabra escrito es para nuestro bien. Estas armas que Dios les permitió a los judíos usar, las dejó para nosotros también. Y tenemos que usarlas. Tenemos que usarlas. ¿Por qué? Porque Amán estaba representando a Satanás, que quería matar ¿a quién? Al pueblo judío. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Matar, robar y destruir. Eso es lo que quería: matar a los judíos, quedarse con sus propiedades y destruir, desarraigar totalmente el nombre de los judíos. El diablo no crees que anda con compasión. El diablo quiere destruir, y quiere destruir a todo aquel que sabe que está haciendo lo correcto, que ama a Cristo. Pero nosotros tenemos la ventaja que nuestro Señor Jesucristo pelea nuestras batallas como poderoso gigante. Amén. Y dice la palabra que nunca ha perdido una batalla. Y nosotros somos más que vencedores gracias a la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces no debemos de tener miedo, así como Esther, sino que Mardoqueo lo hizo saber lo que le podría pasar si ella no acudía al rey. Y de igual manera, nosotros podemos ser presas del enemigo si no estamos en comunicación con el rey, pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una forma de acercarnos a Él es a través del ayuno. Y entonces vea que ella ordenó, ella iba a ayunar, y sus doncellas eran del reino persa, no eran judías, pero sin embargo les iba a decir que ayunaran. ¿Por qué? Porque ella conocía el poder del acuerdo. ¿El poder de qué? Del acuerdo. Jesús lo dijo: donde 2 o más se pongan de acuerdo para pedir cualquier cosa. ¿Para pedir qué? Cualquier cosa.
Dice mi Padre que está en los cielos, ¿qué? Lo concederá. Entonces Esther no solamente se puso de acuerdo con su familiar Mardoqueo, con su primo, sino que se puso de acuerdo con sus doncellas y ordenó que todo el pueblo judío, ¿cuántos? Todos. Por eso el domingo nosotros proclamamos ayuno general de la iglesia. ¿Nada más del pastor y la pastora? ¿De cuántos? De todos. Porque queremos que la bendición sea para ¿cuántos? Para todos. Así como la bendición iba a ser para todo el pueblo de judío, la liberación iba a ser para todo el pueblo judío, la bendición y la salvación iba a ser para todo el pueblo judío. Ella estaba ordenando que se ayunaran. Porque no solamente ella buscó en el ayuno la presencia de Dios, no solamente ella buscó el favor de Dios, sino que hizo que todo el pueblo de Israel buscara el favor de Dios. Por eso es importante. Nosotros podemos ayunar como pastores, con familia pastoral, pero ¿y la iglesia? Queremos que la bendición sea para todos y que usemos el poder de esa ley. ¿Cuál ley? Ayuno. Del acuerdo. Hermanos míos, concéntrense, pongan mucha atención, no se fijen en mí, escuchen las palabras del Señor. ¿Qué ley usaron? La ley del acuerdo. Y eso no solamente dio resultado ahí en esa necesidad, esa ley es vigente. Dice, todo pasará menos que mi palabra. Entonces esa ley no ha pasado. Esa ley tú la puedes aplicar con tu esposa. Puedes tomar un acuerdo para lograr algo. Cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier intercesión por tus hijos. Nosotros, en lo personal con mi esposa, cuando nuestro hijo David estaba pues chico, por andar en el fútbol, se lo llevaba a otro hermano más grande que tiene, y se abrió aquí la mano, a tal grado que se le veían los tendones. Y cuando a mí me avisaron, yo estaba en consultorio y fui a la clínica, había en ese tiempo la clínica del Señor del Perdón. Y cuando vio que llegué, pues empezó a llorar, se asustó, o se chiqueó, una de dos. Y cuando yo me acerqué, pues se le veía el hueso. Y dijo el doctor, vamos a hacerle la lucha para unirle los tendones y no pierda la movilidad en ese dedo o en la mano. Nosotros no sabíamos mucho, éramos casi nuevecitos en la palabra, pero ya habíamos escuchado del ayuno y empezamos a ayunar. Lo llevamos al doctor, claro, no hicimos a un lado la ciencia, porque Dios no está peleado con la ciencia. Dios mismo da la sabiduría a los doctores para que puedan salvar vidas. Lo llevamos a los doctores y cuando le dieron unas pastillas yo dije, esto es para los epilépticos. Y aquí está mi esposa, le dije, no se las des, ¿verdad? No se las dimos. ¿Qué hicimos? Todas las noches orábamos por él y lo ungíamos con aceite sus manos. Y le recordamos la promesa, Señor, tú dijiste que si nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, tú vas a hacerlo. Te pedimos, Dios, que restaure la mano de nuestro hijo. Y no solamente eso, él quedó con un tic, hacía así. Y nos daba tristeza verlo. Y le hacía así. ¿Perdón? Sí, por eso le daban las pastillas. Como los que les dan ataques epilépticos, que seguramente se lastimó algún nervio. Entonces, pues lo veíamos y sí, nos daba tristeza, llorábamos a solas. Pero en la noche orábamos. Cuando de repente mi esposa me dice, ¿no te has fijado que a David ya no le hace así? Y ya cuando llegó de la escuela me fijé y sí, efectivamente ya no le hacía así. Seguimos orando otro tiempo. Cuando de repente ya normal. ¿Por qué creen que lo quería destruir la mano? Porque él sabía, Satanás sabía, que nuestro hijo le iba a servir adorando a Dios con sus manos, tocando el teclado. Y en otra ocasión, que fueron de vacaciones a Guanajuato, se encajan una cuchara en el paladar, ¿verdad? Y entonces
¿Por qué creen que quería destruirle la garganta? Porque sabía que él iba a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si ustedes usan ese poder del acuerdo, van a ver maravillas en sus vidas. Y se lo cuento para que no crean que es nada más pura lectura. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado y hemos observado el favor de Dios. Último, cuando yo me accidenté, que me fracturé la columna, y dije, no, pues no sé si vaya a caminar. ¿Qué le pedí a la iglesia? Que ayudáramos 7 días, recuerdo, para que la gracia y el favor de Dios estuviera sobre mi vida y pudiera ser restaurado. Y gracias a Dios duré 1 año en recuperación. Todavía estoy yendo a rehabilitación, pero gracias a Dios ya estoy de pie. Empecé a andar con andadera, luego con bordón, y ahora ya estoy practicando andar sin nada. Porque lo he dicho muchas veces, yo creo que por la misericordia de Dios voy a quedar al 100%, porque he decidido predicar la palabra hasta que Él me llame. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, esa misma ley del acuerdo, Esther la puso en práctica, y no solo con su primo Mardoqueo o su papá adoptivo, sino que ella puso en práctica y dijo, no, todo el pueblo. Y entonces, ya que buscó y el favor de Dios y ayudó a todo el pueblo, y sabía que Dios iba a obrar porque sus promesas son amén, y Dios cumple todas sus promesas. No hay una promesa que Dios no haya cumplido. Si nosotros buscamos su favor, si nosotros buscamos de Él, si nosotros le somos fieles, si nosotros le amamos y le honramos con todo nuestro corazón. Dios es fiel. Entonces vemos cómo Esther es un ejemplo de valor y de fe para muchas mujeres y para muchos hombres. Un ejemplo digno de imitar por su valentía, por su fe, por su perseverancia en Dios, aún en medio de ese gran problema y ese gran peligro, que no solamente para su vida, sino para todos los judíos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Escritura? Si Dios lo pudo hacer por todo un pueblo entero, y cuando ya estaba un escrito que los iban a matar, ¿cómo Dios volteó a todo eso? ¿Hay algo imposible para Dios? No. La Escritura dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Pero nosotros tenemos que actuar con fe, con valentía. Esther sabía que estaba en peligro su vida, pero estaba en peligro la vida de todo el pueblo hebreo. Y ella tomó la decisión de interceder, aunque estuviera en peligro su vida. Ella tomó esa decisión. Entonces, por eso decimos que es un ejemplo para muchas mujeres y hombres, que debemos tener esa valentía, esa fe y esa perseverancia en Dios, confiando en que Dios va a actuar a nuestro favor. Esto debe animarnos a no darle la espalda a Dios por cualquier problemita, por cualquier dificultad. Ya no voy a la iglesia, no me saludaron. Sucede en muchas iglesias, en esta no, declaro que no sucederá eso jamás, pero lo vemos con tristeza. Y abandonan al Señor, le dan la espalda, se olvidan de su palabra, ya no quieren saber nada. Pero nosotros debemos de permanecer firmes en la palabra, debemos permanecer fieles a Dios y ser valientes y creer que Él va a actuar, aunque no lo veamos. Él va a actuar y está actuando en favor, porque la palabra de Dios dice que Él actúa en favor de todos los que le aman, que todas las cosas que Él hace actúan en favor de los que le aman, todas las cosas que nos suceden. Entonces vemos cómo Esther pues le dice a su primo, vamos a ir a una cita para que no haya confusión. Vamos a Esther capítulo 2 verso 7 en la versión NTV, por favor, lo puedes proyectar, porque a veces digo tío, a veces digo papá adoptivo.
Mardoqueo tenía una prima. ¿Era qué? Joven. Su prima. Joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa en hebreo, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo, ¿qué hizo? La adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Así, si a veces digo su papá adoptivo o su primo, no estoy equivocado, eso dice la palabra. ¿De acuerdo? Ok, él la recibió, pero pues vio que pues quién la ayudaba, quién la apoyaba, quién la mandaba a la escuela, pues él se hizo cargo. Entonces, bueno, pues viene siendo como mi hija y la adoptó como su hija. Pero Dios tiene un propósito. ¿Quién hizo todo eso? Dios intervino en todo eso para que Mardoqueo sintiera amor por su prima y la adoptara como su hija, porque él ya estaba tramando un plan. Dios ya estaba tramando un plan para salvar al pueblo de Israel. No crea que Dios espera hasta el último momento. Dios está trabajando con tiempo. Se adelanta los tiempos del enemigo. Entonces vemos cómo Esther le dijo a Mardoqueo que hiciera todo eso, y entonces Esther, segura que Dios iba a intervenir a favor de ella, hace lo siguiente. Vamos a Esther capítulo 5 verso 2. Y cuando vio a la reina Esther, ahí ya sabemos que Esther ya había ayunado, y se presentó, dice que se atavió. En el verso 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. O sea, que se quitó los vestidos de la cocina y se puso su mejor vestido. Mujeres, un consejo para ustedes: cuando vayan a recibir, vístanse, arréglense, porque muchas veces las filisteas le llaman la atención a los hebreos. Las filisteas, más ahorita con las modas. ¿Cómo andan las modas ya? El otro día me llegó una cliente así que nomás aquí, un cordón acá, Dios mío santo. Y luego con los pantalones unos bien cortitos, muy rotos. Deben de arreglarse para sus maridos. Deben de arreglarse para sus maridos. Esto es un buen consejo para que ustedes mantengan mantengan despierto ese fuego del amor en su esposo. Eso es importante, porque llega el esposo y pues claro, están trabajando, pero pues una manita de gato no le cae mal a uno, ¿verdad? Yo a veces también cuando me levanto me acuerdo y me levanto todo greñudo y dije, no, voy a peinarme. En serio, porque este consejo se lo estoy dando y yo vuelvo a explicar. Y dije, si a mí no me gusta, yo también debo presentarme. Pero si no se me aplana el pelo, me pongo una cachucha, pero no voy así. Es un consejo para los varones. Contigo no hay problema, Martín. Contigo no hay problema, Martín. Pero varones, ahí está un consejo también para ustedes. Bien, dijimos en el verso 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, yo creo que se le bajó el corazón, ¿verdad? Y dice ahí, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia ante sus ojos. ¿Quién cree que intervino ahí? Dios. Aunque si ustedes leen con calma todo este libro en su casa, nunca van a encontrar la palabra Dios en este libro. Ni van a ver que ellos mencionaran a Dios, ayunen para agradar a Dios. Esther no dijo eso, usted más ayunan. ¿Por qué? Porque tenían temor de que se dieran cuenta que eran judíos, que era judío. Y era un odio contra los judíos. Entonces, ustedes nunca aparece el nombre de Dios en este libro escrito.
Pero sabemos que la presencia de Él ahí está. Él es el que está actuando. Y muchas veces nosotros vamos a ver que no está Dios, pero Él está actuando en favor nuestro. Él está actuando en favor nuestro. Entonces dice ahí, le dio gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo, ya libré mi vida. Dios actuó en mi favor. Vemos la intervención de Dios. Ahí en el verso 3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Mire lo que hace Dios. Cómo mueve el corazón de las personas. Dios no solamente mueve el corazón de los reyes, Dios mueve el corazón de todos los hombres y todas las mujeres. Dios mueve el corazón de todos. Si tú clamas a Dios, si tú pides el favor de Dios, cuando vayas a hacer algún trámite oficial, cuando vayas a solicitar un trabajo, cuando vayas a ver un cliente, Dios te va a dar gracia y favor para que aquel cliente te compre, para que aquella persona te dé un buen trato, para que aquella autoridad te vea de algo diferente. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre tu vida. Yo lo he dicho. No se los platico nomás así. Yo lo he puesto en práctica y mi esposa sabe. Llegamos a ir al banco. Y no me acuerdo qué era, pero había mucha gente. Y yo mentalmente dije, Señor, antes de salir, que tu gracia, tu favor esté sobre mi vida, para que nos atiendan bien las personas que nos vayan a atender y que no nos entretengan. Fíjate, a Dios le agrada que le pidas, a Dios le agrada, no a Dios le agrada que le pidas, a Dios le agrada que lo pruebes. Fuimos y nos atendió la persona, y la misma secretaria salió y me llevó a cambiar la tarjeta. La misma secretaria. ¿Cuándo hacen eso? El favor de Dios. Eso es importante, que nosotros aprendamos. En otra ocasión, lo mismo en el caso de mi hermana, iba a firmar unos escritos al seguro, ya es pensionada, y como está lesionada de rodilla, la llevamos en la camioneta, y hay un ingreso, pero tiene raya amarilla y está una casquita con un guardia en Ciudad Guzmán. Y dije, pues Señor, en tu nombre me voy a estacionar aquí, pues no me mueve. No me acerqué hasta allá, por lo mismo, me acerqué hasta acá. ¿Y sabe lo que le dijeron? La próxima vez que venga, avísenos para que para llevarle los papeles al carro. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Yo te lo estoy diciendo para que tú pongas en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es práctica. ¿Qué dice Hebreos? La palabra de Dios es ¿qué? Viva, tiene vida, escucha, siente. Cuando tú sueltas la palabra, la persona lo siente. ¿Qué pasó cuando Jesús soltó la palabra para el siervo del centurión? Señor, yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a este soldado, ven y viene, ve y va. No es necesario que tú vayas. Solo suelta ¿qué? La palabra, y mi siervo será ¿qué? Sanado. ¿Y qué le dijo Jesús? En verdad, no he visto, fíjate bien qué vergüenza para los hebreos y los judíos, no he visto tanta fe en Israel como la que hay en este hombre. Y él no era judío, era romano. Y la palabra de Dios son leyes que Dios dejó para todo mundo que cree. Dice, para el que cree, estas señales ¿qué? Le seguirán. Por eso a veces nosotros vemos gente del mundo que no conoce de la palabra de Dios, pero que honra a sus padres, cuida a sus padres, los atiende. ¿Y sabes que esas personas son bendecidas? Aunque no sean cristianos, porque él está aplicando una ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Y a veces hay cristianos que no le hablan a su madre o la golpean, tantito peor. ¿Tú crees que la bendición de Dios va a estar sobre sus vidas? Y no lo estoy regañando, le estoy dando un consejo. Doctor, es bien regañón. No.
Doctor, bien estricto. No, es que así es la palabra de Dios, amado hermano. ¿Quieres vivir bien? Que ese es el deseo del Señor. Porque a eso vino y sufrió todo lo que sufrió. Escupitazos, burlas, le quitaron la ropa, lo azotaron, lo escupieron y finalmente lo clavaron en la cruz. ¿Para qué hizo todo eso Jesús? ¿Para qué hizo? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo quiere que vivamos? En abundancia. ¿Qué es vivir en abundancia? Tener lo suficiente para nuestras necesidades y aún para qué? Para dar a otros. Eso es vivir en abundancia. Y vivir en escasez, ¿cómo es? Andar pidiendo prestado. Oiga, comadre, no me presta aunque sea una taza de azúcar porque se me acabó. Y mi esposo no ha venido. No me presta para pagar la luz porque no tengo. Dios no quiere que sus hijos hagan eso. Él sufrió todo lo que sufrió para darnos una vida que abundante. Dice que deshizo las obras del diablo y vino a darnos vida. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos muertos en pecados y delitos porque éramos propiedad del diablo. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, nuestra vida, nuestra alma y todo le pertenecía al diablo. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que estamos muertos en pecados y delitos, pero por su amor, por tanto que nos amó el Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no le importó que lo despojaran de su ropa, que lo escupieran, que le arrancaran la barba, que lo semidesnudaran, que lo azotaran, que se burlaran y que lo clavaran finalmente en una cruz. Todo por amor, para salvarnos de las garras del enemigo, de la oscuridad de Satanás y trasladarnos a la luz admirable de su reino. ¿No merece un aplauso el Señor por eso? Dale la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Iba a gritar más fuerte, pero me acordé de tu pequeñito. Bien, sigamos. Vamos en el verso 3, ¿verdad? Amén, lo que dice. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Imagínese. Ore usted por su esposo, clame a Dios, ayune, y va a ver que un día va a llegar: esposa, aquí tienes toda mi raya, agarra lo que tú necesitas. Mujeres, es verdad, pónganlo por obra. Y de igual manera, varones, oren por su esposa. Señor, te doy gracias por haberme dado una esposa tan hacendosa, una esposa tan amorosa, una esposa que hace muy rica comida. Háganlo. Yo lo he aplicado. No creo que les estoy contando mentiras o cuentos. Yo lo he aplicado, lo he vivido. Si no, pregúntenle a mi esposa. No, yo doy gracias. Gracias, Señor, por darme una esposa tan bonita. De veras, gracias, Señor, por darme una esposa tan responsable, una mujer temerosa de tu palabra, una mujer temerosa de ti. Pero alíñala, Señor. Dios es bueno. De igual manera, ustedes pueden hacer lo mismo, hermanas. Señor, gracias por ese esposo tan trabajador, gracias porque trae, pero alíñalo, Señor. Y verán si no, pero háganlo con fe. De veras, nos causa risa y qué bueno, nos relajamos. Pero es verdad. Háganlo. Bien, verso 3. Vemos que aún la mitad del reino le va a dar. Vemos en el verso, vamos a brincar al 5, por favor. Bueno, sí, el 4. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy al rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Imagínense, un rey. No estaba Amán, que era su servidor muy influyente,
Vayan y háblenle, córranle, háblanle para hacer lo que dice Esther. ¿Ven, hermanas? Si ustedes oran a Dios, no, ¿sabes qué? Me voy porque mi esposa me está esperando. No, mi esposa me mandó las tortillas, no me puedo echar una chabela ahora. Parece del chiste esto, pero es verdad. Y dice, ahora, ¿por qué no le dijo luego lo que quería Esther al rey ahí delante de todos sus príncipes y todo? ¿Por qué? Porque ella fue, ¿qué? Sabia. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios, todo de Dios. Dios le dio sabiduría y le dio prudencia para no hacerlo delante de los príncipes, porque a lo mejor se iban a quejar. Dijo, no, yo quiero que vengan a una fiesta que voy a hacer para ti y para mami. Y la hizo. Y después, bien sabia, le dijo, ¿ahora qué, mi reina? No, quiero que vengan en otra fiesta donde solamente tú y él estén. No, pues imagínense aquel hombre que se sentía importante, cómo se sentía más. No, pues ahora ya no soy el dedo chiquito del rey, sino que también de la reina. Y llegó presumiéndole a la gente, yo soy invitado no solo del rey, sino de la reina. Dice, solamente Mardoqueo es el único que me amarga la vida. ¿Y saben quién le aconsejó que hiciera esa horca tan grande? ¿Quién se le aconsejó? Su esposa. Mire, nada más, sin saber lo que estaba haciendo. Por eso esposas deben de ser sabias. En lugar de alentar el odio en su esposo, siembran el perdón. Si él hubiera dicho, perdónalo, buscan Dios que ellos buscan, a ver si él lo alinea, pero no hizo eso. Él lo quiso alinear en un palo de 23 metros de alto. Imagínense. Y entonces va al día siguiente a la comida de la reina, nada más el rey y ella, y comen, y el rey pues preocupado, bueno, pues qué tanto misterio, ¿por qué no me dice qué es lo que quiere? Y ya le dije que hasta la mitad del reino. Imagínense cómo Dios movió el corazón del rey para hacer eso. Y dijo, vamos a hacer, para hacer lo que dice Esther. Entonces, ya que comieron, ahora sí le dicen, dime pues, amada, ¿qué es lo que me vas a pedir? Y empieza ella humildemente, pues te pido que si yo fuera como esclavo y mi pueblo fuera a ser esclavo, no vendría a molestarte, pero tristemente hemos sido vendidos, porque ella sabía que había sido depositado el dinero en las arcas del rey. Hemos sido vendidos para ser exterminados, yo y mi pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? El pueblo judío. Imagínense a Amán cómo empezaría a temblar ahí. ¿Y quién se ha atrevido a pensar en matarte? ¿Quién se a ponerte mano? Amán. Y dice la palabra que el rey estimaba mucho a Amán porque era un hombre de confianza, era un hombre muy importante, y sale enojado y aventando las cosas porque era una costumbre de los persas aventar todo lo que tenían. Tal vez en su casa a veces se mete un espíritu persa, espero que ya no, pero cuando no conocíamos del Señor, sí se metían espíritus persas y aventaban las cosas, quebraban los platos. Espero que ya no se meta uno de esos. Pero aún tuvimos aquí una parejita que recién la esposa le aventaba las cosas por arriba del balcón. Ya no te quiero. El espíritu es perro. Entonces salió enojado y al patio. Y entonces cuando se dio cuenta Amán que el rey volvió y Amán estaba suplicándole a la reina, estaba tendida en su cama, y dice la palabra que Amán se postró ante la reina, y llega el rey enojado y ve a Amán ahí casi ensemándosele a la reina, pues pensó que la quería violar, así dice la Biblia. Ahora sí, nomás esto me falta, que quieras violar a mi esposa en mi casa y en mi propia cama. Dice la escritura que en ese momento le pusieron unas capuchas que significaba condenado a muerte. Y uno de los siervos del rey dijo, Amán
mandó construir una horca para Mardoqueo en el patio afuera de su casa. Y entonces dice el reino, pues cuélguenlo ahí. Imagínense, 23 metros de alto. Yo creo que quería que todo el reino lo vieran, ¿verdad? Pero Mardoqueo. Pero resulta que Dios cambió la situación. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Ahí está la intervención de Dios. Aunque el nombre de Dios usted no lo va a encontrar escrito en ese libro, ahí aparece la intervención de Dios. Dios hace todas las cosas. Dios mueve todas las cosas. Dios tiene poder sobre la vida de todas las personas y sobre la naturaleza. ¿Quién hace temblar la tierra? Dios. ¿Quién hace que el mar se salga de sus límites? Dios. ¿Quién hace que las lluvias suelten tanta agua que se inundan las ciudades? Dios. ¿Quién hace que se detenga el sol? Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Por eso es que nosotros les inculcamos y les enseñamos y les recalcamos que debemos de honrar el nombre de Dios en esta casa. Amén. ¿Se quedaron muy serios? Tenemos que honrar el nombre del Señor, porque hay una promesa para eso. ¿Qué dice esa promesa? Dios honra al que lo honra. A ver, ¿por qué no honra? Recordamos todos. Dígalo conmigo. Dios honra al que le honra. Si yo le honro, me va a honrar. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Verso 5. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. De ahí nos vamos a brincar un poquito al capítulo 6, verso 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. ¿Quién es el que da el sueño a los hombres? Dios. No necesitamos tomar pastillas para dormir. Y se la platico real. Cuando recién me accidenté, recuerdo que me caí. Fácilmente me caía, varias veces me caí. Yo dije, algo quedó mal, algún nervio. Y fuimos con un neurólogo a Colima y me preguntó, ¿está durmiendo bien? Y dije, no, porque me despierto en la mañana. Y me dio unas pastillas para dormir. Y pues como 2, 3 me tomé, y sí, pero dije, no quiero hacerme adicto a esto. Y empecé a proclamar la palabra. Espíritu Santo, tú eres el que das el sueño, dame el sueño que necesito. Espíritu Santo, yo no quiero depender de medicamentos, dame el sueño que necesito. Y Él es fiel. Ahora mi esposa me tiene que despertar. Oye, nos despertamos a las 7. Y antes, a las 3 de la mañana, Dios, a las 3 de la mañana ya no me podía dormir. Me ponía a orar. ¿Se recuerdan que les platicaba? Es que ya no me ponía a leer, y a veces en el día tenía sueño. Pero cuando le hablé al Espíritu de Dios, pongan en práctica la palabra. Vamos a ver la escritura para que. Salmo 127, verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada, como lo hacía yo, 3 de la mañana, y como un relojito, ya no me podía dormir. Y vayáis tarde a reposar. Recuerdo que hasta mi esposo le decía, es que en el día se duerme. Y la recomendación del doctor dijo, no se duerma tanto. Duérmase más tarde, me dijo. Duérmase más tarde para que duerma toda la noche. Pues no. Dice ahí la palabra, ni que se vaya tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios, ¿qué? El sueño. ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dar? A su amado. Necesitamos amar a Dios. Dile conmigo, yo necesito amar a Dios. Yo necesito amar con a Dios. Todo mi corazón. Todo mi corazón. Y voy a dormir plácidamente. Es una promesa de Dios. Dice, a su amado dará Dios el sueño. Y yo me decía, Espíritu Santo, por favor, dame el sueño que necesito para descansar y no depender de medicamentos. Por favor.
Yo sé que tú me amas porque Cristo murió por mí, y si murió por mí es que me amas, tú no me puedes dejar de amar. Así le decía. Dios no se enoja porque le recordamos su palabra. A Dios le agrada. Dice, a este sí estudia mi palabra. Pónganla en práctica. ¿Y alguno de ustedes toma pastillas para dormir? No le dé pena, la vamos a dar. ¿Alguno toma pastillas para dormir? ¿O su té de tila? ¿Tú sabes si te flores? Pasiflor y quién sabe qué tantas cosas. No necesitamos eso. El que da el sueño es Dios. Hablemos con Él y pidámosle el sueño a Él. Yo le doy gracias a Dios porque yo le he dicho gracias Espíritu Santo porque me has escuchado. Yo no tomé después de esas 3 pastillas yo no tomé ninguna. Y después le pedía siempre al Espíritu y estaba a veces en paz, me acostaré y así mismo dormiré, pero si no le pedía a Él, que es el dueño de todo, cuando vi esa escritura la puse en práctica. Espíritu Santo, dame el sueño, por favor. No quiero depender de medicamentos, ni tú tampoco quieres que dependa, yo quiero depender de ti. Y Él cumplió su palabra. Háganlo. Son cosas prácticas que debemos de poner en nuestra vida. Bien, dice, vamos en el verso 1 al 3, ¿verdad? Entonces hallaron escrito en Mardoqueo que había denunciado el complot de Bigtán y de Teres por 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que había procurado poner mano al rey Asuero. Dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Mire, este hombre había salvado al rey, nada le habían premiado. Pero Dios tiene su tiempo. No te desesperes. Si todavía no te dan tu bono, tu trabajo, no te desesperes. Si no te aumentan el sueldo, no te desesperes. Dios tiene un tiempo especial, está trabajando a favor tuyo. Y vemos que, ¿quién hizo que se le fuera el sueño? Dijimos, Dios. ¿Y cómo es que le atinaron exactamente en la hoja donde estaba anotada en las crónicas del rey la historia de Mardoqueo que le salvó la vida al rey? ¿Quién puso en su mente preguntar qué se había dado al rey? El rey no se preocupaba por sus súbditos, pero sin embargo por este hombre sí se preocupó. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, y Dios se preocupa por sus hijos y hace que los demás lo ayuden. Entonces Dios hizo que se le fuera el sueño. Dios provocó que abrieran el libro de las crónicas en ese pasaje donde Mardoqueo le había salvado la vida al rey y no se le había dado nada. Entonces mire lo que sucede más adelante, del 6 al 12. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Mire cómo era este hombre de vanidoso, orgulloso. Pensaba que no, pues me va a honrar a mí. Y por su ambición, mire lo que hace. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Miren, nada, quería que le pusieran el vestido del rey y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. En otras palabras, quería ya sentirse el rey. Miren lo que quería. Y el verso 9, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así como con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey.
Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Imagínense qué sorpresa, qué tan terrible, que él quería matar a Mardoqueo y resulta que él quería que lo honrara más el rey, sin saber que esa honra que él estaba pidiendo iba a ser para su peor enemigo. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Ahí está la intervención de Dios. ¿Qué dice la palabra? El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Mardoqueo se humilló, rompió sus vestidos, se llenó de ceniza, aunque era un sirviente del rey, trabajaba en las puertas del rey, por eso se dio cuenta de ese complot, no le importó, fue y se paró y clamaba a Dios ahí y gritaba y eso se humilló. Y el otro que se enaltecía, que quería que todos se postraran a sus pies y quería que lo subieran al camello del rey, con el vestido del rey, el anillo del rey y la corona del rey, todo del rey. Antes no le pidió a su mujer también, ¿verdad? Entonces vemos cómo pasa todo esto, y le dice el rey: haz todo eso que has dicho con Amán, el Mardoqueo. La sorpresa y la vergüenza y la humillación. Por eso dice que volvió a su casa, ¿qué? Apesadumbrado. Y ya después sucede lo que hablamos hace un momentito. Esther ya le declara lo que iba a pasar. Amán le está suplicando a la reina. Llega el rey a su alcoba y ve esa escena y piensa otra cosa y lo manda a colgar en esa horca que él había preparado. La trampa que él había preparado para el enemigo que más odiaba vino a ser para él mismo. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Vamos al verso 15 y 16 del capítulo 8, por favor. Vamos abreviando. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Ahora sí salió como él había dicho, como Amán habían dicho. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y ¿qué? Honra. Tuvieron honra. Vamos al capítulo 10, verso 3. Desde el 1 para entenderle. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey de Asuero. Mire, fue el segundo del rey, haga de cuenta como José. Y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró ¿qué cosa? El bienestar de su pueblo, y habló paz para todos su linaje. Vemos cómo Dios intervino de una manera discreta, de una manera sutil, pero siempre todo a favor de su pueblo. Mardoqueo y Esther, estoy seguro que sí sabían quién estaba actuando en su favor. Quizá los demás no, pero ellos sí sabían, pero no se atrevían a decir que eran judíos, porque sabían que odiaban a los judíos. Entonces vemos cómo Dios obra, y vemos cómo esta mujer tuvo la valentía de arriesgar su propia vida para salvar, para interceder por su pueblo. Hermanos, aunque hay personas que lamentablemente por cualquier pruebita, como les decía hace un momento, por cualquier cosita le dan la espalda a Dios, se alejan de su camino y se olvidan de su palabra. Nosotros debemos de permanecer firmes. Y Dios quiere, hermanos, yo siento que Dios quiere que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres valientes, que se levanten Esteres y que se levanten Amanes para interceder, que se levanten Mardoqueos en favor de su pueblo. Miren el diablo cómo no me dice Dios quiere que se levanten mujeres como Esther y se levanten hombres como Mardoqueo.
que intercedan, que estén dispuestos a todo, que no se avergüencen de evangelizar a las personas, que no se avergüencen de hablar a las personas de la palabra de Dios, que no se avergüencen de invitar a una persona, un familiar, un conocido, un vecino, que sabe que necesita de Dios. Porque no hay hombre, no hay mujer, por rico, por pobre, por guapo, por feo, por gordo, por flaco, chino, lacio, pelón o no, que no necesite de Dios. No hay. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Adelante, Marvin. Ánimo. Te necesita Dios. No por eso no te va a usar. Dios te va a usar. Dios quiere de todo, ¿me entienden? Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Entonces tenemos que levantarnos como esos Mardoqueos y como esos Amanes. Predicar, ser valientes para salir. Perdón, Mardoqueo. Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para interceder por los enfermos, para interceder por las necesidades de los demás. Miren, ¿qué creen que hacemos los lunes? Los que vienen, no, yo sé que algunos trabajan, pero yo sé que los otros no trabajan y sí pueden, pero no quieren. ¿Creen que no van a tener necesidad algún día? ¿Creen que algún día no van a necesitar de la oración de los hermanos? ¿Por qué no vienen? Yo sé que sí pueden. Vénganse, el lunes tenemos oración y intercesión a las 6 de la tarde, varones. Mujeres, asistan a sus reuniones de oración en los diferentes ministerios. Vean lo importante de la intercesión, vean lo importante de la oración. Para enfrentar, quiere mujeres y hombres valientes como Esther y Mardoqueo para enfrentar con valentía las pruebas y adversidades y dar testimonio con nuestra fe, que a pesar de las pruebas nos mantengamos ¿qué? Firmes. Es lo que Dios quiere. Y recordando siempre que Dios pelea las batallas en favor de los que le aman. Dios pelea las batallas en favor de los que le aman. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Padre, porque nos has recordado que nos has llamado a algo muy especial y necesitamos ser valientes como Esther, como Mardoqueo. Porque tu palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Ayúdanos, oh Dios, a hablarle a todas esas almas que no te conocen, que no nos avergoncemos, así como la reina no se avergonzó de ser reina e intercedió por su pueblo, así como Mardoqueo no se avergonzó de ser un servidor del rey, sino que se humilló ante ti, Señor. Padre, que seamos sensibles a las necesidades de otros, que vayamos por aquellos hombres y mujeres que andan vagando por el mundo sin fe, sin Dios y sin Cristo en su corazón. Que no nos dé vergüenza de hablarles, que no nos dé vergüenza de ser cristianos o cristianas, sino por el contrario, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia y sembremos tu palabra, porque tú has dicho que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has mandado. Gracias, hermoso Señor. Te damos gracias por recordarnos a través de la vida de estas dos personas, de Esther y Mardoqueo, que necesitamos ser valientes. Y tu palabra nos anima, porque dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de valor, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermoso Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre. Todo honor y toda gloria sea para ti, Señor, por todos los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón.